El 20 de julio fue radical que las relaciones entre la comunidad y la... Bueno, buenas noches para todos, querido grupo. Estamos hoy ya terminando las sesiones que me habían sido encomendadas. Esta sería la cuarta sesión que me correspondió a mí y la segunda la tenía el Monseñor Julio Solórzano. Entonces han sido en total 5 jueves de disfrutar de la compañía de ustedes, de darle gracias a Dios por esta oportunidad en la que me hizo conocer otra faceta mía como persona y en la que ustedes juiciosamente han estado ahí acompañando los jueves esta misión de mirar los medios alternativos de solución de conflictos. Entonces, pues la tristeza es que ya dentro de 8 días no nos veremos, pero de todas maneras la alegría que queda de el trabajo cumplido, la satisfacción de haberles podido acompañar y de haberles podido dirigir algo de aprendizaje en cuanto a los medios alternativos de solución de conflictos. Entonces, hoy vamos a tener dividida la sesión en dos partes. En la primera parte, pues vamos a hablar mucho de la parte espiritual, de la parte católica que nos compete a nosotros, recordándoles que vimos la vez pasada sobre la escucha. Entonces, como primera medida y como pues costumbre, voy a compartirles entonces las diapositivas que he hecho para el día de hoy. Bueno, he titulado, sí, un momentico que por acá está. He titulado esta charla como el encuentro, porque considero que de todas maneras es importantísimo el encuentro entre nosotros mismos, con nosotros mismos. Por eso, relacionado con todo lo que se va a charlar y como les había dicho que eran en dos partes, la primera va a ser a manera de fortalecimiento en todo lo espiritual y en todo lo que nos proporciona nuestra Madre Iglesia, que a veces no conocemos de verdad toda la dimensión de la ayuda que presta espiritual, material, física, nuestra amada Iglesia. Entonces, por eso la titulo El Encuentro. Y en esta primera parte, entonces, yo centrándonos mucho en lo que es escuchar, les voy a participar del Evangelio del día lunes, una reflexión del padre Fray Dubán. Entonces, de Fray Dubán, es exactamente el nombre de él. Entonces, vamos a empezar a escucharla. Vamos a disponer nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón a la escucha de todo nuestro ser, para que con el Evangelio pues oremos. Entonces le voy a pedir el favor que por primero pues cierren sus ojitos, él va a empezar a hablar sobre el Evangelio y cuando ya termine con el palabra de Dios, te alabamos Señor, entonces vamos a abrir los ojitos y vamos a leer junto con lo que Él dice en la reflexión. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Acláranos la parábola de la cizaña en el campo.
Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores, malvados, y los arrojarán al horno encendido, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta parte van a abrir los ojitos para empezar a leer. El diablo es el que siembra la cizaña. Así explica Jesús la parábola de la cizaña en el campo. De la misma manera como cada mañana Dios ofrece la semilla buena de su palabra, también el diablo realiza su siembra incansablemente. No escatima esfuerzos para llenar el corazón del hombre de autodestrucción e infecundidad. Pero, a diferencia de Dios, el diablo siembra de noche, sin ser evidente, escondiéndose entre las sombras para no ser visto. Su semilla no es de cardos ni de abrojos, sino semilla de cizaña que se parece muchísimo al trigo. Su objetivo es sembrar confusión. A veces nos imaginamos que la obra del diablo se reduce a cultos satánicos o a posesiones sobrenaturales, pero su obra es mucho más sutil. Se manifiesta a diario con el rostro amable e interesado que te ofrece la autorrealización y la felicidad. Sabiendo esto, tenemos 3 cosas para recordar. La primera, la necesidad de estar alerta. No todo lo que se nos ofrece, aunque venga muy bien presentado, viene realmente de Dios. El cristiano debe aprender a discernir. Segundo, la identificación de la verdadera fuente del mal. Muchas veces culpamos de los conflictos y las situaciones difíciles a los que están a nuestro alrededor, incluso a familiares y amigos, mientras que la verdadera fuente del mal permanece incógnita, escondida. Mientras muchos predicadores tienden a recluir al diablo al mundo de los mitos y los géneros literarios, la predicación de Jesús denuncia abiertamente al verdadero causante de la cizaña en el mundo. Y finalmente, 3. Es claro de la explicación de Jesús que no todo resultará ser bueno. En un mundo en el que todo es aceptado, Jesús dice claramente que a Dios corresponde hacer la separación de lo bueno de aquello que es intrínsecamente malo y de las personas que optaron por el reino y los que se opusieron. Obviamente es una separación que le corresponde a Dios y no a ninguno de nosotros. A nosotros nos corresponde hacer todos los días la opción por estar de parte de Dios, la opción por la vida, en la esperanza de llegar a ser trigo bueno en su granero. Bueno, trigo bueno en su granero. En verdad, pues es toda una reflexión llena de tantas cosas que es muy rica para pues poder expresar con poquitas palabras todo lo que ha dicho Fray Duván. Pero yo me voy a quedar con una frase. Veíamos en la anterior sesión que nosotros tenemos que escuchar y partir de nosotros mismos en la escucha a nosotros mismos. Y ese escuchar no es de afán, sino es tratar de entender al otro y de verdad preguntarle, como diríamos en la primera sesión,
¿qué me quiso decir cuando no lo he entendido? Porque por no escuchar, entonces muchas veces, como dice la frase, muchas veces culpamos de los conflictos y las situaciones difíciles a los que están a nuestro alrededor, incluso a familiares y amigos, mientras que la verdadera fuente del mal permanece incógnita. En la medida en que nosotros entendamos en la oración aquello que como que no nos deja estar en paz con nosotros mismos y con el otro, seguramente los conflictos se van a resolver de una manera diferente. Seguramente podremos llegar a acuerdos en el ámbito familiar, en el ámbito personal, con los amigos, con las comunidades a las que estamos perteneciendo, sean laicales, religiosas o el otro tipo de comunidades como las que veíamos anteriormente. Entonces es una reflexión muy bonita que ojalá pues cada uno de ustedes se apropie de alguna palabra que le haya llamado la atención, alguna frase y la disierna, como dicen popularmente, la mastique, la procese para que pueda pues ser vida en la vida de ustedes, para que pueda contener un aprendizaje. Bueno, después de darle gracias al Señor por este día y por todo lo que Él a través de nosotros nos puede presentar, le decía que esta sesión va a ser a manera de lo que la iglesia ofrece, y la otra sesión entonces vamos a hablar con una persona que les había dicho a ustedes que ha tenido una experiencia vasta en la resolución de conflictos. Esa es la otra parte. Entonces también para que ustedes preparen las preguntas que nos quieran hacer a nosotros para podérselas resolver. Viendo ya lo que vimos la vez pasada, haciendo un pequeño resumen de la sesión anterior, entonces habíamos visto otras instituciones que nos pueden ayudar de manera gratuita en, en los conflictos que se nos presentan, familiares o de otra índole, como es la Defensoría del Pueblo, y como en otro ámbito que ya es en el ámbito de las transacciones económicas, entonces la Superintendencia de Industria y Comercio. También habíamos visto el ejemplo de la realización de una acta de conciliación, y habíamos visto de manera muy ya profunda lo que son las mediaciones que se pueden realizar entre las comunidades y con un líder nombrado democráticamente, comunidades religiosas o comunidades también de tipo laical o algún otro tipo de comunidades a la que ustedes pertenezcan. Habíamos dejado una pequeña actividad en la charla anterior. Entonces aquí me detengo un momentico para que ustedes me digan, Del perdón, Evangelio según San para que Mateo. ustedes me digan quién hizo la actividad y pueda compartirla con nosotros. Si alguien quiere levantar la mano o abrir su micrófono ordenadamente para pues comentar sobre la actividad. A ver, ese silencio, ¿qué pasó? ¿Alguien hizo la actividad? ¿Alguien me estaba diciendo aquí que la lectura se ve borrosa? ¿Para todos se vio borrosa o solamente fue para una persona?
Bueno, entonces, ¿en qué consistía la actividad? La actividad consistía en que grupos de a 5 personas o de a 3 personas pudieran tratar un conflicto de tipo comunitario que se presentara ya sea en una comunidad religiosa o en una comunidad de laicos o en algún otro tipo de comunidad, ¿cierto? Entonces, por favor, nadie, no lo puedo creer. Bueno, entonces, qué pena, qué desperdicio Aló, no haber podido hacer. aló, ¿Sí? aló. Yo ¿Sí? Cuenta. hace rato estoy levantando la mano. Sí, su merced, pero es que a ver si me ayuda alguien de la arquidiócesis porque yo no estoy viendo acá quién levanta la mano. Entonces, su Ah, merced, su nombre, por favor. mi nombre es Rogelio Bernal. Bueno, don Rogelio Eh, Bernal, buenas noches, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Nosotros sí nos hemos reunido, Sí, 5 personas de acá de la parroquia que estamos siguiendo estas charlas, en fin, y hemos, digamos, considerado varios conflictos que nosotros tenemos. Algunos han manifestado unos conflictos ya muy personales que pues no los podemos compartir porque, con todo, porque fue algo que quedó dentro del grupo, ¿no? sí, Pero después también compartimos, digamos, unos conflictos a nivel de nuestro, de la cuadra, ejemplo de cuando se presentan problemas de que un joven pone demasiado fuerte la música, que, ¿no? Y sí, conflictos así de estos muy cotidianos. Entonces, analizamos la manera como podríamos a solucionarlo, ¿no? sí, Primero con el diálogo, tratando de dialogar con las personas involucradas y sobre todo también a nivel comunitario, es decir, lograr integrarlo. Para ti mira las ventanas, ¿no? por ahí alguien tiene micrófono prendido, por favor lo apaga y escuchamos al que está hablando. Gracias. Entonces, también pues involucrar a la comunidad lo más que se pueda para que la solución de conflictos se haga lo más posiblemente a nivel comunitario también no solo de las personas ya implicadas directamente, sino también de pronto mediante, o sea, acudiendo a personas que nos puedan servir ¿cómo se llama?, de mediadores, ¿no? Sí, Y finalmente, pues consideramos las diversas opciones que hay, por ejemplo, de ir a las casas de justicia, también a los jueces de paz. sí, Inclusive, si no encontramos directamente jueces de paz, podemos nosotros mismos como tratar de elegir, en cierto sentido, Yo creo a que una ya. persona que haga esas veces de mediador, de jueces de paz. Entonces, pues la reunión fue muy rica. sí, Repito que no podemos compartir todo porque hubo cosas demasiado personales, claro está. pero sí nos enriqueció mucho y vemos que estas charlas pues nos han dado muchas posibilidades, nos han abierto por ejemplo, había personas que no sabían de las casas de justicia, etcétera, ¿no? Sí, O de los señor. jueces de paz, etcétera. Ese es más o menos el trabajo que hemos realizado. Pero, alguien lo escribió. No sé si una de las personas que lo escribió pueda compartir, porque yo estoy pues ahí, aquí en este momento solo, ¿no? Sí. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, don Rogelio. Entonces, si hay alguna otra persona que pueda compartir aquello que nos ha compartido don Rogelio, bien puede abrir su micrófono. Bien, pueden abrir su micrófono. Si alguien está levantando la mano, pues abra su micrófono porque yo no alcanzo a ver acá quién está levantando la mano. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que no, la persona que describió no está participando o no va a participar. Sí, En el caso de la naturaleza del trabajo que realizamos en la fundación, sí, eh, hace que se presenten algunas veces, eh, digamos, ese tipo de diferencias. sí, Nosotros trabajamos en la Arquidiócesis de Bogotá, Fundación de Atención al Migrante, y quiero sacar a la luz un ejemplo de mediación de una de las hermanas religiosas escalabriniana, sí, que es un ejemplo no solamente para nosotros, sino para todas las personas que llegaron y han llegado a esa entrañable casa que acoge a los migrantes. sí, El ejemplo es muy sencillo. Muchas veces en medio de la atención que se brinda allá, hay personas que llegan con actitudes de reclamación de derechos por una ayuda humanitaria. sí, Y esa reclamación puede llegar a subir de nivel y a querer imponer que se le entregue la ayuda que ellos desean, así no apliquen dentro de los perfiles que la fundación estaba o está atendiendo. En ese entonces se estaban enfrascados los dos puntos de vista, es sí, decir, el migrante reclamando sin tener derecho y la persona encargada de atender tratando de hacerle caer en cuenta que no se podía entregar porque por las diversas razones que puede hacer. Eh, en ese momento entró la hermana religiosa cuyo nombre es hermana Eji de Benedetto, y ella le habló directamente al migrante con un tono de voz y una mirada serena, firme, tranquila, pues ella es muy amorosa y todo el mundo se daba cuenta. El migrante relató su necesidad y la mediación que ella realizó en ese momento fue primero con su actitud de tranquilidad y de paz, hacer que el ambiente se relajara y posteriormente le entregó lo que él solicitaba, pero en una medida menor a lo que él quería. Con eso él quedó, digamos, de alguna manera satisfecho, puesto que se lo atendió a pesar de que no podía ser atendido, pues por algunas reglas no se podía atender, pero en definitiva lo que primó fue la humanidad y el tratar de resolver un caso que parecía que no tenía solución, puesto que unos tenían razón y los otros también, de alguna manera. Ese ejemplo me quedó a mí grabado en la memoria y quería traerlo a colación como un muy buen ejemplo de lo que puede lograrse con una actitud positiva, amorosa y de escucha, y tomando la posición de hacer lo que un buen cristiano haría en una condición como esa. Ese es el aporte. Muchas gracias. muchísimas gracias. Muy amable, su aporte muy valioso. Es como nos damos cuenta que a través de la escucha y de la actitud, porque hablábamos el otro día de que el cuerpo también habla, se pueden lograr zanjar las diferencias, calmar a la persona que de pronto viene de una manera agresiva y se pueden desenvolver las cosas de una manera diferente. Y qué bueno que ustedes estén haciendo conciencia de que en sus grupos necesitan mediación por algún conflicto, por algún problema que se les presente y que la puedan realizar de la manera como de pronto han aprendido que lo hizo la hermana en esta ocasión y como pues también se les ha dado las herramientas de cómo hacerlo en lo que fue la charla anterior. ¿Alguna otra persona?
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Buenas Mónica. noches. Sí, Bueno, yo no me pude reunir con ninguno, pero yo hice la tarea pues con mis nietos. sí, ¿En qué sentido? Pues ellos ahorita están virtual tomando las clases, ¿cierto? Entonces para ellos ha sido un poco difícil pues, porque no pueden compartir con los compañeritos. sí. Y pues son niños tengo un niño de 6 años y un bebecito de 3 años. Entonces, hay veces que se están con la rebeldía de que no quieren participar o no quieren hacer, digamos, las actividades. Entonces, yo me senté con ellos, así como nos decían, dialogar, primero exponer como las cosas buenas, antes de que ellos vieran como decir, ay, qué pereza o no quiero, ¿sí? Entonces, yo les explicaba, debemos aprender, pues, si queremos ser alguien en la vida para después podernos defender, pues debemos primero aprender unas cosas, unas normas, para así más adelante poder ejercer alguna profesión. Entonces, pues el diálogo me sirvió mucho con ellos en ese sentido. Entonces yo les dije, podemos hacer las actividades y podemos también tomarnos como un receso para el juego, porque pues ellos en esa edad están solo juego y juego, pues entonces yo le decía al niño más grandecito, pues que ahorita no se podía solo juego, sino que también tenía que participar en las clases. Claro. Entonces, eso me sirvió como ese diálogo con él y a la misma vez, pues la profesora de compensar, ella me ayudó con él para que entendiera que es necesario estudiar, ¿no? Que es necesario aprender y que así como hay tiempo para jugar, hay tiempo para otras cosas, también hay tiempo para saber escuchar y entender. Entonces ella me ayudó mucho pues con él para que él entendiera que no era como obligarlo a estudiar, no, sino que es para que él se capacite, para que sea alguien más adelante, alguien en la vida y tenga una profesión. Sí, claro, sí, señora, qué bueno. Ay, me da tanta alegría escucharlos a ustedes y ver que lo que se ha ido sembrando está dando frutos. Excepcional esto. Muchísimas gracias a todos. Mm, bueno, continuemos entonces aquí. Viene una otra partecita de de lo que la iglesia ya nos brinda de nuestra iglesia católica en la resolución de conflictos internos y también externos, o sea, intrapersonales y extrapersonales. Entonces, la Arquidiócesis de Bogotá crea el 16 de abril de 2020 el proyecto Línea de la Esperanza, la cual surge por iniciativa de Monseñor Jaime Mancera Casas, quien es el director del Centro de Dimensión Social de la Evangelización. Y esto se dio como respuesta a la situación de pandemia ocasionada por el COVID. Enfermedad pues que, como ustedes bien lo saben y lo han experimentado en todos los círculos sociales, ha generado diversos efectos en nuestra sociedad, no solamente desde el campo laboral, sino también desde el campo afectivo, desde el campo de salud pública y de todos estos frentes social, el grupo, donde se pueden ocasionar más problemas de por sí, pues yo tengo una hija que trabaja en una comisaría de familia, el esposo también, y ellos comentan que el desencadenamiento de todo esto a raíz del encierro, de la pandemia y de todo lo que hemos vivido, ha traído mucha violencia familiar. Entonces, la iglesia ve en este campo qué hacer, piensa qué hacer. Entonces, la iglesia se plantea soluciones, ¿no? Entonces, nuestra iglesia católica, con la línea de la esperanza, quiere proponer el servicio de las personas que viven en situaciones o momentos de soledad, tristeza, preocupaciones, problemas en las relaciones familiares o de pareja,
rupturas sentimentales, pérdida de seres queridos, pérdida del sentido y danza. También esta línea de la esperanza quiere ofrecer orientación en casos de violencia intrafamiliar, sexual, dificultades económicas y laborales, consumo de sustancias psicoactivas, crisis por desplazamiento y enfermedades mentales. Ahí abajito ustedes ven el link de la línea de la esperanza. Esta línea lleva el lema de Conectados Contigo y busca implementar orientaciones dadas por el Papa Francisco encaminadas a la misión de la Iglesia con el apostolado de la oreja. Es curar y cuidar, perdón, y caminar juntos. Doña Clara, ¿Sí? doña Clara, disculpe, es que hay un micrófono de la sabiduría que está abierto y está interfiriendo mucho. Gracias. Bueno, entonces pidamos al micrófono de la sabiduría, de las hermanas de la sabiduría, creo que por favor lo apague. Muchísimas gracias. Entonces le contaba que nuestra Madre Iglesia, pues entonces creó la línea de la esperanza con el fin de orientar a todos los ciudadanos, todos los feligreses que estamos pasando por problemas no solamente psíquicos, sino de crisis, porque en cuanto a todo esto que se presenta lleva a que haya no solamente enfermedades mentales, sino también que se cree mayor dificultad en nuestras relaciones en el hogar y en otros ámbitos por la crisis económica, por todos los aspectos que se puedan presentar. La Arquidiócesis de Bogotá, entonces, con recursos brindados por la Pastoral Social de Suiza, Caritas Suiza, entonces responde de esta manera a la crisis que se nos ha presentado y que hemos tenido que afrontar todos en nuestros diferentes ámbitos en donde nos enfrentamos en la vida diaria. Entonces voy a dejar que Monseñor Jaime Mancera explique bien para que ustedes tengan una concepción más clara de lo que es la línea de la esperanza. 484-2094. Es un número que nos tenemos que aprender, que contarle a los otros, que vamos a estar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Hola a todos, hoy nuestro invitado especial es Monseñor Jaime Mancera, director de la Línea de la Esperanza. Señor, gracias, bienvenido y bueno, ya oficialmente en marcha la Línea de la Esperanza. Sí, es una gran alegría poder brindar a todos los bogotanos y a quienes alcance precisamente este servicio, este momento, este espacio de escucha en medio de las crisis emocionales, psicológicas que todos estamos viviendo, y poder dar una palabra de auxilio, como lo señalaba el señor arzobispo, un vaso de agua en un momento de sed profunda que estamos viviendo. Y qué bueno entonces estar ya brindando este servicio. Bueno, recordemos quiénes van a estar allí detrás del teléfono, presto a servir para las personas que necesiten ser escuchadas. Tenemos un equipo de 3 profesionales en un primer momento. 2 psicólogos con la especialización en psicología clínica y una trabajadora social con especialización en asesoría familiar. Ellos van a estar atendiendo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche en esta primera etapa de lanzamiento o de relanzamiento de la Línea de Esperanza, porque ya lo habíamos prestado durante el momento fuerte de la cuarentena, pero ciertamente ahora mucho más organizado, más cualificado para todos. Bueno, aparte de este servicio también nos ayuda
y nos enseña a la escucha, al diálogo. Sí, la línea de la esperanza se ubica dentro de un proyecto más amplio de promoción de la cultura, del buen trato, de la escucha, del diálogo, del encuentro. Y por eso también estamos ya realizando una serie de talleres sobre el tema de la escucha y de todo lo que significa esa madurez y ese cuidado de la salud mental de todos y de cada uno de nosotros. Entonces, por cada una de las vicarías se están haciendo talleres por ahora virtuales para desarrollar esas habilidades que pues siempre estaban allí, pero tristemente y por muchas causas hemos perdido esa capacidad de escuchar, de dialogar, de saber manejar los momentos difíciles de la vida. Pero pues con estos talleres buscamos brindar herramientas para que todo lo podamos hacer y sobre todo para que pongamos cerremos la llave de muchas circunstancias que encuentran en esta ausencia de la capacidad de escucha, de diálogo, de encuentro, sus causas, ¿no? La violencia intrafamiliar, los consumos adictivos, el problema de la trata de personas. Bueno, monseñor, ya para terminar, la línea de la esperanza, un servicio gratuito a la Arquidiócesis de Bogotá. Sí, Recordemos, discúlpeme, por favor, el estoy sin número. sonido. Si alguna persona no está acá en el arquidiocesano, ¿es atendido? ¿Puede ser atendido? El propósito es servir a quien lo necesite, como esos primeros auxilios psicológicos. ¿Están escuchando todos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, gracias. Sí, señora. Sí. Ya lo que se refiere a la reorientación o el direccionamiento a los servicios del distrito, pues sí conocemos y manejamos lo que está aquí en la ciudad de Bogotá. Pero en lo que se refiere a esos primeros auxilios psicológicos, por supuesto que es un servicio para todos. 484-2094. Es un número que nos tenemos que aprender, que contarle a los otros, que vamos a estar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche atendiendo sus llamadas. 484-2094. Creo que es fácil de recordar. Y de tal manera que podamos allí escuchar en esos momentos complejos de la vida. Si el deseo es hablar con un sacerdote, también a través de la página de internet de la Línea de la Esperanza, que ustedes la localizarán a través de la página de la Arquidiócesis de Bogotá, ahí sigue la lista de sacerdotes que desde el año pasado, en el momento de la cuarentena fuerte, están dispuestos a escucharlos con unos horarios, unos teléfonos, de tal manera que si una persona necesita específicamente una orientación espiritual, un apoyo espiritual, ahí está un equipo de más de 25 sacerdotes listos para escuchar, para acompañar, para orar juntos. Así es. Gracias, monseñor, por este servicio, por su tiempo, por esta entrevista y que les vaya muy bien. Que así sea y pues ahí estarán Claudia, Yuri y Nicolás atendiéndolos en la Línea de la Esperanza. 484-2094. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta que ya hay un mecanismo que la Iglesia en medio de la pandemia pues nos brinda para poder recibir no solamente orientación sino ayuda, porque pues ellos también habrán casos en los que los deben redireccionar hacia alguna comisaría de familia o hacia otra parte para que los puedan conocer. Línea de la Esperanza, el teléfono está nuevamente ahí, de la Arquidiócesis de Bogotá, y está el link donde ustedes pueden encontrar el resto de información. Bueno, yo les había comentado, solamente me habían presentado a mí como pues profesional, licenciada en Filología de Idiomas y conciliadora en Equidad. Pero entonces les cuento algo de mí. Yo hace más de 20 años me vinculé a una comunidad que se llama Comunidad de Laicos Eucarísticos Marianos, donde encontré el camino que Dios me había indicado a mí y por el cual pues he transitado todo este tipo
todo este tiempo, que ha sido de enriquecimiento para mí espiritual, y no solo espiritual, sino también en cuanto a lo que soy y quién soy. Entonces, les presento a la comunidad de laicos eucarísticos marianos. Esta es una comunidad que también tiene un carisma desarrollado en los café escuchas, que ya les voy a hablar sobre ello. Voy a dejar que la madre, la directora de la Fundación Comunidad de Laicos Eucarísticos Marianos, presente algo sobre lo que se hace allí. Hoy nuestra invitada especial es la hermana Estela Marroquín. Ella es directora de la Comunidad de Laicos Eucarísticos Marianos, que opera acá en la ciudad de Bogotá. Hermana, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, háblenos un poco de esta comunidad. Esta fundación tiene como objetivo la formación integral del laico. Digamos que el Espíritu Santo va guiando. Durante estos 20 años Él no ha parado de guiar. Lo que teníamos claro en un comienzo era que había que acompañar a limpiar el corazón. Digamos que la bienaventuranza con la que se queda la comunidad de laicos eucarísticos marianos es: felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo como proceso? No como una información que se da y ya, sino como si uno ha enredado su vida durante 20, 30, 40, 50 años, ¿cómo se encuentra con un Jesucristo que sana, que libera, que reconcilia la historia? Y bueno, el proceso se ha venido dando maravillosamente y se quedó en 8 semestres. El proceso CLEM, Comunidad de Laicos Eucarísticos Marianos, es de 8 semestres. Eso le iba a preguntar, hermano. O sea, esa formación o los laicos que llegan aquí, la idea es que tengan ese estudio de cuánta intensidad, quién los forma, ¿cómo es? El proceso es de 8 semestres, 2 horas y media semanales. Sí. ¿Sí? Ellos vienen y cada semestre tiene una forma de identificar cómo engaña el mal y cuál es el poder de Jesucristo sobre el mal. Es un proceso de la vida cotidiana, porque es acompañarlos a vivir su realidad a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia. Al lado de eso, pues hay un equipo interdisciplinario, se puede decir, que tiene psicólogos, que tiene trabajadoras sociales, que tiene, por ejemplo, fisioterapeutas, que ayudan a reconocer el cuerpo y a encontrarse con un cuerpo dado por Dios y que es maestro en todas las dimensiones. Cuando ellos terminan los 8 semestres, digamos que han aprendido, porque cada clase comienza escuchando las realidades y orando esas realidades. Entonces, en la medida en que ellos van aprendiendo a escuchar la realidad y a orar la realidad, a contactarse con Jesús, a contactarse con la palabra de Dios, a encontrarse con la Sagrada Eucaristía, a encontrarse con la confesión, a limpiar el corazón. Nosotros decimos, uno limpia el corazón todos los días de lo que pasa, pero es necesario hacerle aseo general, y ese aseo general se llama confesión. Entonces hay que ir a la confesión, ¿no? Entonces, cuando ellos ya dan 8 semestres de práctica y entrenamiento, como nos dice Hebreos, práctica y entrenamiento para llegar a la madurez en la fe, entonces terminan los 8 semestres y los terminan sembrando trigo, recogiendo el trigo, moliendo el trigo, sirviendo el trigo y haciendo las hostias para el día de la culminación de su proceso. Terminado ese proceso, ellos deciden si vuelven, porque algunos vienen de otras comunidades, sí, otros pues de algunas parroquias, pero vienen, terminado el proceso, dicen, me quedo porque este es el terreno, ¿no? Bueno, hermana, ya para terminar, una invitación para que a través de estos cursos, de este estudio, podamos también caminar con el plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá.
los que ya aprendieron a escuchar el dolor del otro y a orarlo, están prestando el servicio ya en el plan de evangelización que maravillosamente dijo, la gente está necesitando también quien los escuche, y entonces se abrieron los centros de escucha. Sí. Y en los centros de escucha pues es un servicio pluridimensional maravilloso, pero no estaba el cómo acompañar a orar el dolor. Entonces la fundación, nosotros como comunidad de laicos eucarísticos marianos, ponemos al servicio de la Vicaría de la Inmaculada en el centro de escucha de Las Nieves, y ahí va cada día un equipo de 3 personas a acompañar, a orar el dolor de los que llegan ahí. Entonces son una persona que se queda ante el Santísimo, 2 personas que escuchan, una escucha directamente y la otra acompaña en oración lo que está diciendo el otro. La gente sale renovada, sale con la conciencia de que realmente fueron escuchados, pero no solamente por las personas que están ahí, sino por Jesucristo mismo, por la pedagogía que Dios nos da para escuchar. Bueno, después de haber escuchado a la madre de la comunidad donde asisto desde hace más de 20 años, entonces les voy a concretizar las cosas. ¿Qué son los cafés escucha? Los cafés escucha es uno de los aspectos en los que se ha desarrollado el carisma de la comunidad del CLEN, de las hermanas eucarísticas, por supuesto, son gratuitos. Y la función es formar individualmente con los cursos que se dictan en la comunidad a las personas ya cuando llegan a la coinonía, y entonces en la coinonía hacen un proceso cuyo resultado es acompañar a orar los problemas. Es una modalidad distinta porque lo que se hace es escuchar a las personas y ayudarlas a través de una metodología concreta diseñada por la madre de la comunidad, que permite a cada uno que se conecte en su relación con Dios y pueda expresar la problemática de una manera dirigida, donde pueda entender la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada uno de los momentos de su vida. La oración es una oración que se llama la oración de la cruz. ¿Por qué? Porque está centrada también como nos salva el Señor Jesús en su cruz. Hay 3 aspectos claves de la oración. El primero es que la persona se conecta con su problemática a través del Evangelio, de una manera dirigida en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entendiendo cómo el Señor Jesucristo nos salva del pecado que nos enreda, de los problemas. Como segundo lugar, pues hay un equipo que acompaña en oración, como lo que hablaba la hermana, que es un equipo que tiene que tener es intercesión, interceder por aquel que llega con el problema, y por eso pues ante el Santísimo se hace. En esta ocasión pues ya ahorita nos ha tocado también de manera virtual acompañar a las personas en el café de escucha, pero se está haciendo. No es una asesoría de índole psicológica, solamente que a través de la oración que se invita a las personas, se entrega el problema con el que llegue la persona. ¿A quién? Pues al único que puede transformar ese problema en otra cosa. El café escucha es autorizado por la arquidiócesis y las parroquias, y pues allí se acomodan a los tiempos y a los horarios cuando ha sido de manera presencial. Ahora pues siguen también con las parroquias y la arquidiócesis fomentando este café escucha, pero entonces ya sí es de manera virtual. En este momento en el WhatsApp que ustedes vienen, el número 311-574-7942, pueden atender por el WhatsApp a la persona llamando porque estamos en vacaciones. Pero
A partir del lunes ya van a poder contar con el otro teléfono, que es el 323-247-5317. Entonces, pues ese servicio se ha seguido prestando en la comunidad de laicos eucarísticos marianos, pues por la pandemia ha tenido que cambiarse así. Bueno, ya aquí llega el final de esta parte de ayuda espiritual. Espero que les haya servido de alguna manera la información. Hay infinidad de otras partes que ayudan también con los problemas. Doña Rosa, cuente. Sí, doctora, una preguntita. Para, por ejemplo, hacer ese curso de laicos, ¿es solamente presencial? No, también nosotros ahorita estamos de manera virtual, pues, porque la pandemia cambió todo, ¿no? Sí, Entonces, señora. tenemos oraciones en la mañana, el Santo Rosario, y hay misa, hay Eucaristía. En la tarde tenemos a las 3 de la tarde la coronilla. Y a las 9, 8 de la noche cuando estamos en vacaciones y a las 9 cuando ya estamos estudiando, entonces está la oración de las completas en la noche y entonces ahí escribimos también. Nos enseñan a escribir y a contarle al Señor nuestro problema del día a día. Y eso lo hacemos todas las noches. Ah, bueno. Señora, Sí, muchas gracias. Doctora, también quería agradecerle, ya que se está como despidiendo, quería agradecerle inmensamente ese flujo de saber, de conocimientos que nos dio y también al Padre que nos dio la espiritualidad, que verdaderamente en este mundo está agobiado por la cizaña. Sinceramente está agobiado por la cizaña porque, como decías tú, no sabemos escuchar. Solamente estamos escuchando como a la cizaña y no escuchamos a Dios. Entonces, por eso es que estamos atrapados, sinceramente estamos atrapados y tenemos esa cantidad de egoísmo y como ese malestar de mal genio a toda hora y como estar indispuesto siempre y no aceptando a los demás ni nada, sino como poniendo siempre unas barreras. En lugar de poner puentes, ponemos muros y no establecemos ninguna amor, nada para la otra persona. Entonces yo pienso que a nosotros nos falta mucho el saber escuchar, el saber tener a Dios, porque esa es la verdad. Nosotros dejamos a Dios a un lado y por eso es que estamos como estamos. Solamente abarcó prácticamente nuestra existencia fue la oscuridad, la cizaña. Y por eso es que no podemos, estamos muy alterados a toda hora, no contestamos mal, en fin, lo que sea, y estamos como listos es como para contestar siempre a la defensiva y no al diálogo. Entonces, muchas gracias. Yo esto me lo llevo en el alma, muchos conocimientos, muchas cosas hermosas y de pronto, no sé, por eso le pregunté que si daban virtual el curso, que me gustaría. Es muy importante para nuestra vida y para el servicio también en la parroquia donde yo estoy. Entonces me puede servir muchísimo más porque me da más campo espiritual, más paciencia, y también intelectual. Sí, porque uno tiene que conjugar la intelectualidad con la espiritualidad. Sí, ¿Sí claro, o no, doctora? Sí, señora. Muchas gracias, muy amable. Mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Todos los problemas que se oren desde el Café Escucha son gratuitos, pero claro que sí, los cursos sí tienen un costo. Si ustedes están interesados, pero ahí les dejo esos 2 teléfonos a donde pueden comunicarse, bien sea para ser escuchados en el Café Escucha
o bien sea para, pues para enterarse sobre los cursos, que les digan ahí un Sí, teléfono señora. donde puedan llamar. Sí, señora. Muchas gracias. Muy amable. Muchas Muy gracias por sus gentil. palabras. Que Dios la bendiga Amén, siempre, siempre. amén. Bueno, llegamos ya a la otra parte de la charla. Entonces, aquí yo les prometí que iba a traer una persona que es muy especial, es una persona, es muy cálida, es una persona dada a los demás, es una persona pues que como todos nosotros tiene su familia, sus hijas, su esposa, conservada desde hace bastantes años, y es una persona que presta ayuda a los demás, los escucha y les ayuda a resolver los problemas. Entonces les presento, el que aparece en la imagen es José Armando Cuarán Pasos, haciéndoles una pequeña semblanza de lo que él es como persona y a quien me enorgullezco de contar como amiga, como compañero de trabajo en la Cámara de Comercio. Entonces les voy a contar un poquito más de la vida de él. Él es graduado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre, especializado en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externada de Colombia, especializado en Derecho de la Empresa en la Universidad de los Andes, conciliador en Equidad, conciliador en Derecho, ambas preparaciones por la Cámara de Comercio, y allí también se desempeña, y ha sido 2 veces juez de paz, perdón. Bueno, José Armando, lo escuchamos. José Armando, ¿cómo estás? Gracias, Clarita. Ya estoy al aire ya en sí, imagen y esto. Me voy a dejar ayudar si es preciso que prenda la luz, se vería mejor, o estamos bien para, sobre todo que me escuchen. La imagen no me importa tanto. Tú me dirás. Aquí yo lo estoy viendo bien, así con la luz apagada, pero pues igual no sé qué opinen las otras personas, si quieren que sea así. Se escucha y se ve bien, gracias. Bueno. Listo. Se escucha bien. Entonces, José Y lo Armando, importante es que me escuchen bien. José Armando. Muchísimas gracias, Clarita, por la invitación. Estoy a sus órdenes para responder con el mayor de los gustos. He estado muy atento al desarrollo de los 45 primeros minutos que ustedes estuvieron interactuando y me parece maravillosa la obra. De manera que ahora estoy con mucho gusto dispuesto a compartir alguna experiencia, lo que tengas bien preguntar. Bueno, José Armando, entonces por aquí hay algunas preguntas para hacer y después, claro, ustedes pueden aprovecharnos a los dos para preguntarnos lo que ustedes quieran. ¿Qué lo motivó a Armando o inspiró a convertirse en conciliador? Y cuéntenos qué tipo de satisfacción o satisfacciones personales le ha proporcionado este voluntariado. Sí, voy a partir de una anécdota. Por allá en los años 70 se presentó en mi casa en el barrio Tabor, acá en la localidad de Engativá, donde pasé la mayor parte de mi infancia y adolescencia, un tema de un conflicto con un vecino. Esto es que una mañana de diciembre se acostumbraba a un paseo a Monserrate después de las fiestecitas. Entonces un combo de amigos después de amanecer le dimos a Monserrate. Bien, allá había una persona que iba ahí en el parche, en el combo, como dicen ahora, y empezó a invitarnos tamal, chocolate, lo que es normal en ese santuario. Además decía el señor, bueno, lo que quieran, a ver, pidan, algo así como nos exhortaba a que pues le gustáramos todo lo que estaba, porque él pagaba. Oh, sorpresa, nosotros lejos de sospechar que eso era una plata que accidentalmente yo le había prestado un saco que descolgué por la mañana tan fría, y era la prima de Navidad que había guardado un hermano en ese saco. Por supuesto que cuando ya se empezaron a esclarecer las cosas, se armó un gran conflicto familiar allí. Mi madre, en su sabiduría, acudió a un vecino que era una persona, un buen ser humano, con una sonrisa amplia, con una tranquilidad importante, y daba la apariencia de ser una persona como llena de paz.
De manera que lo invitó a la casa y en ese momento pues había entre nosotros rabia, dolor, deseos como de vengarnos, como de incurrir en las vías de hecho con aquel personaje que había hecho el hurto de una plata que se había ganado mi hermano con tanto esfuerzo. Y pues aprovechando ese préstamo se había aprovechado, lo había mal utilizado gastándola con nosotros. Aparece un señor, un vecino que con esas características que le comentaba, hacer una labor como de mediación. A mí ese señor que básicamente era un compañero de trabajo, vale recordar que ese es un sector del barrio Tabora habitado por miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros policías activos en ese entonces. Estoy hablando de la década de 70, recuerden. Entonces el señor se sentó y con esa tranquilidad que inspiraba y la paciencia, se escuchó y logró evitar con su intervención que nosotros o el conflicto escalara a mayores. Finalmente, no recuerdo con exactitud si la plata se recuperó, creo que no, pero esa imagen del señor que no tenía una mayor preparación, básicamente era como una persona iluminada, como una persona con un talento, con un don especial, logró irradiarnos como esa tranquilidad para resolver un conflicto que hubiera podido ir a mayores. Esa imagen del señor Sánchez se guardó en mi memoria. Yo en ese entonces estaría cursando la mitad del bachillerato y sin conocer siquiera que la palabra mediador, conciliador o juez de paz existiera, porque entre otras cosas ni se habían creado. Me pareció una labor piadosa, una labor de intermediación, una labor que sembró, como le digo, en mi corazón, en mi memoria, que hoy por hoy yo veo a muchos señores Sánchez representados en la figura de mis compañeros conciliadores, entre los cuales encuentro a Clara. A ver, a mí me preguntan en esto qué satisfacciones en lo personal me ha proporcionado este voluntariado. Mire, en la pandemia nosotros, un grupo entre los que está Clara y unos 15 o 16 compañeros más, decidimos empezar a hacer nuestras conciliaciones virtuales. Particularmente yo atiendo casos de familia, de alimentos, personas que por algún motivo dejan de convivir y tienen sus hijos y deben responder por sus temas de el cubrimiento de sus necesidades básicas de todo ser humano, como son el alimento, la cuota dineraria, mirar la educación, qué va a pasar con el cuidado, sus prenditas de vestir, etcétera. Todo eso que está regulado en el Código de Infancia y Adolescencia y que nosotros, y en este caso particular, atendemos. Entonces la satisfacción han sido muchas, pero en esta pandemia, repito, encontrar que dos personas aprovechan este encuentro amigable, a través del cual un conciliador, que en este caso nosotros fungimos también como facilitadores, propiciamos ese diálogo y se llegan en medio de las dificultades que ha generado esta en términos de desempleo, de mejoras salariales, si ambos trabajaban ahora solo uno, etcétera, pero están pendientes del proyecto de vida del menor. Entonces dejan un poco aparte de sus rencillas, su ya no entendimiento, porque cada quien hace su vida, y hay que ver las lágrimas, la emoción que se desarrolla al lado de cada quien cuando buscan que se regulen las visitas, no perder ese amor y ese cariño y esa presencia maternal o paternal. Eso es verdaderamente conmovedor y satisfactorio y se siente que se hace una obra en términos de lo que es el proyecto de vida, repito, de un menor, una niña o un niño. Es esos grandes rasgos lo que podría responder Clarita frente a ese interrogante. También es muy satisfactorio ver las conciliaciones de adultos mayores, es bien gratificante. Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, Armando, usted se ha desempeñado como conciliador en equidad, en derecho y juez de paz. ¿En cuál de estos tres roles se ha sentido mejor y por qué? Bueno, yo quisiera contarles que el conciliador y el juez de paz se parecen mucho. He tenido la fortuna de desempeñar ambos roles y desde la práctica les puedo comentar que así como un conciliador precisamente es el facilitador, como les decía, y a través de su gestión logra que las personas se comprometan y suscriban un acta
que tiene unos efectos importantes desde el punto de vista legal, es el equivalente a una sentencia, es decir, no es un rey de burlas. Si una persona dice voy a entregar un inmueble o voy a pagar una cuota alimentaria de tanto, eso ya se torna en una obligación, en un compromiso que si se incumple se puede hacer por la vía legal el pago con el embargo de un sueldo, en fin, cuando se trata de alimentos. Entonces, eso es conciliar en equidad, es un poco ese espacio para igualar las cargas, que la gente sienta que no está cediendo, sino concediendo, llegando a soluciones que a primera vista no están como a la mano, avisorando alternativas, o el conciliador dentro de su facultad proponiéndole otras que ellos no han podido ver, inclusive entrevistándose personalmente con ellos, porque a veces el ambiente se puede poner tenso por todas las situaciones anteriores. De manera que ahora el juez de paz, dentro de su competencia, también es un rol parecido. Él tiene una primera fase que es justamente muy igualita al conciliador. Puede suscribir un acta exactamente como lo hace el conciliador de equidad. Sin embargo, tiene una función adicional, y es que si las personas no se ponen de acuerdo, puede dictar una sentencia en equidad. Eso es de una dimensión muy profunda, porque pues nada es complicado, administrar justicia es complicado, y la labor de un juez, en este caso de paz, que no es una persona docta, ni mucho menos, es un líder comunitario, es una persona en la que se ha confiado la resolución de los conflictos, y no lo obligan a la ley a ser abogado, ni gobierno, ni profesional en ninguna área. Debe ser básicamente un ciudadano del común y con ascendencia sobre sus comunidades. Entonces tiene la posibilidad de dictar una sentencia en equidad. Ahora bien, un conciliador en derecho, pues como su nombre lo indica, la palabra derecho es una conciliación que se hace, fundamentalmente la hacen los abogados. En los centros de conciliación autorizados, uno de ellos, pues que goza de fama y quizás es muy reconocido, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, pero hay muchos que son vigilados y autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y que cobran unas tarifas. La idea es que nosotros, los conciliadores y los jueces de paz, que en este momento la próxima elección es en noviembre, porque nuestro periodo terminó el de 2015-2020, el año pasado en febrero, en marzo, entonces ellos sí pueden cobrar, los de conciliadores en derecho, unas tarifas, mientras que nosotros, los conciliadores en equidad y los jueces de paz, lo hacemos de manera gratuita y con preferencia a las personas de mejores recursos que se ubican en los estratos 1, 2 y 3 preferencialmente. Pero en ambas y en todas ellas he conseguido satisfacciones en lo personal muy agradables. Bueno. ¿Cuál considera usted que es la importancia o incidencia de la conciliación en general de los métodos alternativos de solución de conflictos en la sociedad colombiana y específicamente para los ciudadanos que buscan resolver sus conflictos de la cotidianidad? Sí, voy a tomar esto que estás hablando de los conflictos de la cotidianidad. Hay una tendencia en la cultura de los colombianos, casi yo diría que generalizada. ¿En qué sentido? Es a litigar o pleito muchos asuntos que son del día a día, algo así como volver una tormenta en un vaso de agua. Inclusive pasando por alto la posibilidad que todos los seres humanos casi que instintivamente tenemos, y la cual consiste en el arreglo directo, ¿no? A veces barreras, la misma falta del diálogo, de escucha, como se hablaba ahora, no nos permite muchas de las veces interactuar y ponemos barreras o nos autoimponemos, etcétera, y no permite que los conflictos se resuelvan de una manera ágil, de manera directa, de forma directa. Es allí donde surgen los MACs y la importancia que pueden tener precisamente en un medio como el nuestro. Yo la resumiría en 3 aspectos. Primero, pues es una forma de acercarse al ciudadano para que en su barrio, en su comunidad, pueda encontrar un conciliador o más a través de los puntos de atención comunitaria, que es donde normalmente atendemos en asocio con la Casa de Justicia, y entonces no dejen de desplazarse al centro, o cuando se vive en una ciudad, en un municipio lejano, las distancias son importantes y los pleitos no se resuelven. Entonces, acercar la justicia al ciudadano, a los barrios, para resolver conflictos del día a día, tanto económicos, vecinales, de familia, pues entre otros.
Un segundo aspecto, yo diría que tiene que ver con generar una cultura de desjudicialización. ¿Qué significa eso? Que las personas no tengan que acudir a la justicia ordinaria, que además de costosa, no es pronta ni cumplida, tampoco es eficaz. Entonces, esperar que un tercero llamado juez les resuelva un asunto que no han podido resolver directamente o que no han acudido a un conciliador es complejo. De manera que eso es un impacto y una incidencia fuerte que tienen los métodos alternativos de solución de conflictos, entre los cuales está la conciliación en equidad. Y ahora las personas en los noticieros, en el día a día, uno oye que los juzgados están atiborrados y muestran unas fotos espantosas, esos archivos y expedientes que pesan kilos y kilos de arrobas agarrados con unas pitas. Es impresionante la congestión que tienen los despachos judiciales y cada día les llegan más y más casos. No es sino pensar que por un tema que no resolvieron de una deuda, una tutela, por ejemplo, que le puede llegar a cualquier juez, que si es relacionada con un asunto urgente, una operación, por ejemplo, un tema prioritario, deja de atenderse con prontitud porque el despacho está repleto de asuntos y le siguen llegando más. Entonces, una manera de contener, de evitar que eso se siga congestionando, pues es precisamente a través de que las personas, conociendo ya que existen estas figuras del conciliador en equidad y el juez de paz o los mediadores, puedan resolver a través de ese tercero que se considera una persona preparada, imparcial y calificada para que les ayude a resolver sus conflictos. También para aportar, pues nosotros hemos hecho en estas conciliaciones virtuales que se presentan ahora, hemos conciliado hasta de personas que viven fuera del país, ¿cierto, Armando? Por supuesto. Que se puede hacer. Entonces, es que esto es una dimensión más grande de la posibilidad que teníamos antes de conciliar presencialmente. Eso fue muy curioso. Hasta al oriente, al occidente, todo el Yo les quiero contar. La primera conciliación no me he dado cuenta, honestamente, que solo cuando ya estaba cerrándola, que tenía una persona conectada desde California, de los Estados Unidos, y la otra persona que está en Bogotá. Entonces fue muy curioso porque con el miedo, yo nunca había abierto un grupo de WhatsApp, ni había interactuado a través de una llamada telefónica, entonces el dispositivo del teléfono celular era para lo absolutamente necesario. Me llevé la grata sorpresa precisamente de inaugurarme sin habérmelo propuesto de forma internacional. Gracias por recordármelo, Clarita. Sigue. ¿En qué caso se ha sentido impedido para conciliar? Bueno, mira, hay unas disposiciones legales que definitivamente dicen, no, allí no puede adoptar un conciliador en equidad. Pongo un ejemplo, cuando hay temas de violencia intrafamiliar. Hoy por hoy, pues con toda esta legislación que hay protectora de género hacia las damas, el feminicidio, la protección a los menores, etcétera, la fiscalía y los órganos especializados son los únicos competentes, entonces allí no puede actuar ni un conciliador ni un juez de paz, y si le llega un caso de esos que ya pues ha habido maltrato físico, verbal, psicológico, lo que uno hace es direccionarlos a donde corresponde, que en principio son las comisarías de familia y eventualmente la Fiscalía General de la Nación. En esos casos uno debe declararse impedido. También cuando alguna persona, porque asume que un conciliador le puede solucionar más rápido, sin necesidad de abogado y sin necesidad de ir donde los jueces, le puede estar diciendo, mire, yo voy a adoptar esta niña o este bebé. No, eso no nos corresponde porque hay un instituto y hay unas leyes especiales que tienen que ver con la adopción de los menores. Entonces, solamente aquellos asuntos que sean transigibles, desistibles, ¿cierto? Y conciliables, es decir, que la persona pueda disponer como de un derecho. Mire, usted me debe 5 meses de arrendamiento, pero con tal de que me desocupe, yo entiendo que estamos en pandemia, que usted perdió el empleo, pero yo vivo de esa renta. Por favor, le voy a condonar 3 meses o le voy a condonar los 5, pero por favor, entrégueme. Ese tipo de cosas que uno puede disponer de su patrimonio, que son transigibles. O de pronto, mire, yo tengo unas lesiones personales que no son superiores a 60 días y quiero arreglar porque usted me va a pagar el médico, los daños, los perjuicios. Eso se puede arreglar y puede ser conocido por un conciliador. Pero si ya es una lesión mayor con secuelas de 80, 120 días y que la persona va a quedar con algunas dificultades que son catalogadas o calificadas por medicina legal, pues no podemos.
Bueno, ¿qué estrategias utiliza para no afectarse con los casos que maneja? Qué bonita pregunta. Yo diría que como el diálogo interno, ¿no? Básicamente saber que nuestra labor tiene un límite. Hay ocasiones en que las personas hacen catarsis, como dicen los expertos en psiquiatría y psicología, aprovechan este momento como para hablar, para curarse, ¿no? Y eventualmente uno, si no maneja su autocontrol o su inteligencia emocional, puede llegar a trastornarse un poco al final del día, en cuyo caso, digamos como la estrategia es saber que uno ha hecho la labor que le corresponde sin premura, dando los espacios que corresponde, y eso le va a permitir a uno como la satisfacción del haber cumplido, sin mayores cargas de conciencia, y si a eso se le puede llamar como estrategia, digamos que ese es como el paliativo que tenemos para no dejarnos afectar de una manera mayúscula en nuestro ser interior y de pronto en nuestra estabilidad emocional y psicológica, inclusive espiritual. Pues nosotros, yo tengo una enseñanza algo particular. Les comentaba que pertenezco al CLEN, ¿no? Llevo allá más de 20 años. Y allá nos enseñan una metodología en la que estamos siempre en toma, Señor, y recibe, para que yo no me cargue del problema del otro. Y entonces cuando yo estoy diciendo toma, Señor Jesús, y recibe, estoy entregándole al que sí puede cargarlo. Y entonces para mí eso es muy liberador. Sí, muy bien, un buen aporte. Relata brevemente un caso que haya atendido, que le haya dejado una lección edificante para la vida de los participantes y la suya propia. Sí, yo recuerdo dos personas que eran amigas de hacía mucho tiempo y tenían inclusive una academia y alguna de ellas participaba además que como alumna, como bailarina, era la que diseñaba los trajes para cuando tenían presentaciones que por lo demás les iba muy bien, eran exitosas en teatros de prestigio acá en Bogotá, y de pronto entraron en algún conflicto de carácter económico, personal, etcétera, y llegaron al punto de Álamos a conciliar. Estas dos personas al principio llegaron cargadas de rabia, pues con amenazas de demandarse mutuamente, etcétera, es decir, con un ambiente tensionante. Con la dinámica y el acuerdo, poco a poco las cosas se fueron pausando, calmando, y se llegó al acuerdo, y se llegó a un acuerdo. Para mí fue supremamente emocionante mientras yo elaboraba el acta, verlas abrazándose y llorando y diciéndose, pidiéndose perdón mutuamente y diciendo por qué tuvimos que llegar a esto si los dos las otros nos queremos, y en fin. Les quiero confesar a ustedes aquí en la intimidad que yo también lloré haciendo esa acta y fue para mí supremamente conmovedor ver el papel y la proyección que podía tener un encuentro de conciliación de una manera restaurativa, de una amistad, de un amor, de una amistad que estaba resquebrajada, volver a darse un abrazo, perdonarse, eso es emocionante. Y ver cómo le cambia el rostro a la gente después de que ha podido llegar a un acuerdo. Es algo tan hermoso. Sí, así yo me es. fijo mucho en eso. Sí. Así es. Comentemos brevemente un caso en el que haya experimentado frustración a pesar de haberse esmerado en su papel de facilitador. Sí. Una persona, esto fue en la Cámara de Comercio, una señora ya entradita en años, yo diría que octogenaria, llegó con su nieto y con un hijo, esa era una parte, digamos, convocante. Y el invitado, la parte convocado era un señor que además llevó a su hijo, así como cuando se alista para ir a misa, bien vestidito, bañadito, como bien menor de edad. Y el señor me dijo, señor conciliador, ¿será que puedo ver que mi hijo participe acá en esta conciliación? Y le dije, pero magnífico, de paso aprende cómo se resuelven los conflictos conversando, en fin,
no yo le daño ningún problema. Obviamente yo esperaba que si la cosa se complicara, ya el menor no podía escuchar ciertas cosas, pues ya le diría que se retirara. Pero tenía toda la esperanza de que el muchacho se edificara, escuchara a su padre, escuchara a la otra parte, que eran los dueños del inmueble, una carnicería de fama, como llaman, exitosa, por aquí en un barrio de la localidad de Suba. Finalmente ellos tenían algunas diferencias, la persona mayor con el señor comerciante, digamos que mínimas. El señor había sido arrendatario varios años, pagaba puntual y le iba bien, era próspero. Y el asunto estuvo a punto de complicarse más porque la señora pues no oía bien. Y el señor, el muchacho que la estaba acompañando, su hijo, pues se hacía las veces como de traductor y ambos estábamos prácticamente gritando. Como quiera, para ser breve, la conciliación al fin se llegó a un acuerdo, se hicieron ver las partes positivas, las ventajas que traía de tener un arrendatario que había pagado, que tenía un negocio, que era de la familia, que era interesante, un buen vecino, bien posicionado en el local, etcétera, acreditado. Y finalmente la señora de Marras, cuando ya estaba haciendo el acta, le dije, por favor, firme, dijo, yo no firmo nada. No. Después de 3 horas, 4 horas, y todos sufriendo y pujando porque hacernos oír, no hubo poder humano en que la señora simplemente dijera, no firmo. Ese muchacho casi le suplicaba, le lloraba el nieto, abuelita, firme, por favor, mire. Obviamente yo veía los ojos del pequeño que acompañaba al otro padre, todos y a una estábamos frustrados. Ese fue un caso que realmente yo lo considero al final del día, que a pesar del ejercicio y la contribución de cada una, en lo personal lo sentí frustrante por la negativa reiterada y en lo que se mantuvo en firme la señora de avanzada edad, como les comento. Bueno, muchas gracias, Armando. Ahora, pues, la última pregunta, que es así relacionada con lo que hoy hemos visto. O sea, en la primera parte de esta ponencia se recalcó sobre la importancia de empezar con mirarme a mí mismo y, por supuesto, de orar el problema que tengo. ¿Qué piensas sobre conciliar primero con uno mismo? Pues actuar con integridad y tener los menores reproches éticos y morales consigo mismo, digo yo, que nos permitiría proyectar una imagen de paz interior, que a su vez genera que seamos coherentes entre lo que sentimos, pensamos, decimos y actuamos y proyectamos cuando estamos haciendo esa labor de conciliadores. En ese sentido, creo que generamos mayor credibilidad y confianza en nuestra gestión, porque ese diálogo interior del que comentaba anteriormente, pues le provocaría a uno estar con una paz interior, como lo he expresado. Coherencia en lo que pensamos. Bueno, entonces ya aquí en esta parte vamos a escuchar algunas preguntas de ustedes. Bien tienen para aprovecharnos a nosotros dos. Entonces, si quieren, no alcanzo a ver ahorita manitos levantadas, pero de pronto alguien quiere abrir su micrófono y preguntar alguna cosa que le haya quedado como inquietud. Buenas noches, soy Luz Marina Pérez. A mí me quedó una inquietud. En la sesión pasada hablaban de la obligación de los hijos para con los padres y viceversa. Pero yo tengo una inquietud. Los hijos tienen la obligación con los papás, así este papá nunca les haya dado nada, ¿tienen igual obligación? Sí. Bueno, Armando. Sí, la pregunta es muy interesante. Quiero decirle que en este momento, ya hace unos 3 o 4 años, está en vigencia la ley del adulto mayor. Particularmente se creó esa figura porque hay una norma vieja del Código Civil, quienes se deben alimentos. Entonces, lo que más conocido es que se deben los alimentos de los padres hacia los hijos hasta cuando cumplan su mayoría de edad, los 18 años o los 25 cuando están estudiando en la universidad. Pero a veces es poco conocido que los hijos
y otros parientes tienen obligación con las personas, en especial con sus padres y con los adultos mayores, que ya han quedado prácticamente en condiciones de indefensión, algunos sin pensión, en fin. Entonces, eso es una obligación legal de ampararlos, y el comisario de familia del mismo bienestar puede entrar a actuar. Yo tuve un caso realmente conmovedor en donde llegaron unas damas y frente a su padre, que les estaba reclamando protección y ayuda porque estaba desempleado cuidando una finca, y varias de ellas les pensaron de frente: mire, yo a usted prácticamente lo voy a perdonar ahora, pero usted fue una persona que me machacó las manos, que me castigó. Yo no le voy a dar mayor cosa, pero le voy a esto y lo perdono. Otras decían: yo voy a colaborar con esto y lo demás allá. Y se llegó a una conciliación, digamos, parcial, aceptando que algunas definitivamente aprovecharon la ocasión para pedir perdón o para decir que lo perdonaban, pero su cuota económica no. Seguramente ya les tocaba ir a otras instancias judiciales. Pero para responderle asertivamente, efectivamente sí existe una obligación legal, está consagrada una ley especial de los hijos hacia los padres. Bueno, ¿alguna otra persona? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Discúlpeme. Señora. ¿Me escuchan? Sí. Es que en esta respuesta no me quedó claro si sí tiene responsabilidad el hijo a que el papá no le haya colaborado nunca. No me quedó claro si sí o no. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Sí, la vez pasada veíamos eso, claro que sí. Tiene responsabilidad, va más allá incluso hay una nueva ley, ¿no, Armando? Que habla sobre... Sí. Simplemente lo pueden en el buscador de Google o cualquiera otro colocar ley del adulto mayor, protección del adulto mayor, y ahí les aparece cuáles son las obligaciones, en qué caso aplica. Digamos que son dos cosas, mire, no siempre lo que es legal es lo justo, ¿no? Porque uno diría que fue el reproche que le hacían estas personas en esta conciliación. Algún padre nunca vio por él, no se apareció sino cuando se vio ya en una necesidad extrema, con invalidez, desempleado, ya casi en la indigencia, entonces se acordó que tenía unos hijos. Como que moralmente resulta reprochable, a menos que esté ya como en el encaminado con el tema de la cristiandad y el valor de que el padre pues es el padre más allá de todas las circunstancias. Entonces habría que separar esos dos temas, pero legalmente sí está obligado. Bueno, yo creo que alguna otra pregunta o ya está todo dicho. Bueno. Clarita, quiero finalizar con una, si me lo permite, ya aprovechando este final minuto y este espacio. En el común de nuestro vocabulario, de nuestro día a día también, está el refranero popular, la filosofía del común, etcétera. Hay un paradigma, como un asunto bastante arraigado en las comunidades, y es, oiga, más vale un mal arreglo, oigo lo que estoy diciendo, un mal arreglo que un buen pleito. Nosotros los que estamos metidos en temas como actores voluntarios de la conciliación, decimos, más vale un buen arreglo, aprovechen la oportunidad de encontrarse, que un mal pleito. Entonces le damos la vuelta al tema. Los pleitos son los malos. Los encuentros para conciliar y para llegar a acuerdos mancomunadamente, autocompositivamente, acudiendo a la conciliación o a la mediación, son como el método ideal para resolver las controversias. Entonces no volvamos pleito lo que eventualmente puede ser materia de un arreglo. Ese es como mi mensaje final. Sí, muchísimas gracias, Armando. Muy buena la intervención, muy buenos los aportes edificantes y aclarantes de todo lo que se ha visto y reforzando también lo que se vio. En nuestra
en las diapositivas que he compartido hoy, a la última ya, la penúltima que queda, están los contactos de José Armando Cuarán y de Clara Inés Roballo. Nosotros, pues, como servidores, como personas que les gusta lo que hacen, aman lo que hacen, en este caso, pues, ayudar con los métodos alternativos de resolución de conflictos, tenemos también ese interés de ayudarlos a ustedes. Entonces, dejamos en los correos electrónicos de nosotros para que ustedes puedan tener acceso de alguna manera a nosotros, enviándonos un correo, dejando una pregunta, dejando su número telefónico, y nosotros con mucho gusto le podemos resolver la inquietud que tenga o orientar si es posible, pues, en algún aspecto. Se ve los correos, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno, entonces ustedes pueden tomar nota de ellos. La vez pasada creo que me estaba pidiendo alguien, pues, el contacto, pues ahí están, tanto el de José Armando Cuarán Pasos como el mío, para que ustedes tomen nota, y si tienen alguna inquietud, nos escriben, nos mandan un número telefónico con el que los podamos comunicar, y nosotros, pues, con mucho gusto haremos el contacto. Muchísimas gracias por su tiempo, por esta disposición que ustedes han tenido. Gracias, Armando, por acompañarnos en esta noche y darnos sus valiosos comentarios, sus valiosa guía. Y a todos, de verdad, fue un placer enorme haber podido contar con la audiencia suya, y sé que a ustedes les ha servido todo lo que han visto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo también. Con mucho gusto. Sí, muchas gracias, doctores, por el tiempo que aportaron, por todas las ideas, por todas las gestiones que han hecho para hacernos estas intervenciones acá, para ilustrarnos, para llevar a cabo todo este andamiaje que se hace para tener unas buenas conferencias, buenos aportes y ilustrarnos. Muchas gracias, muy amables. Y ahí estaremos, como dices, que nos dan los teléfonos, nos dan todo para, en una ocasión, no sabemos, podemos estar llamándolos. Todo el tiempo se puede presentar la solicitud del auxilio para una resolución de conflictos. La señora María Irene tiene la mano levantada. La señora. Bueno, creo que puede serle. Muchas gracias. Muchas gracias a los doctores que nos aportaron sus conocimientos, porque realmente sobre estos temas poco se habla aquí en las parroquias. A veces uno piensa que solamente están, sí, ahí en la parroquia, de la mano de Jesús, de la mano de María, pero realmente no se conoce a fondo estas casas de ayuda, o bueno, todas estas cosas que ahorita en este momento de pandemia se están necesitando muchísimo, yo diría que muchísimo. Qué bueno que esto llegue a las diferentes parroquias, pues, de Colombia, especialmente donde hay estos conflictos tanto a nivel nacional, personal, familiar. De verdad, de corazón, muchas gracias. A nombre de aquí de la parroquia San Marcelino de Champañá, Bogotá, muchas gracias. Que Dios los bendiga, y ojalá esta formación nos siga llegando a todos. Y gracias de verdad, de corazón, por compartir con nosotros estos momentos. Con mucho gusto, cualquier cosa, pues, a la orden, ¿no? Muchas gracias, doctora.
Con mucho gusto y de todas Doctora, maneras, muchas gracias por todo ese aporte, ese conocimiento que nos transmitieron y muy agradecida porque, como dice la compañera, realmente uno desconoce todas estas cosas y ya uno queda más diligenciado. Yo soy coordinadora del adulto mayor y ahí se tocaron bastantes temas acerca de los adultos y no, ni idea de cómo hacerlo, de cómo orientarlos al menos, ¿no? Porque pues uno es un orientador, ¿sí? sí, Entonces, ha sido bien importante su aporte, doctora, y de todas las personas todos los doctores que intervinieron y todo, ha sido excelente su presentación. Muchas gracias y que el Señor les continúe bendiciendo y guardando en todo momento. Muy amén. agradecida. El link lo encuentran, el link se los pueden pasar para que a aquellas personas que no pudieron asistir hoy vean la charla, ¿no? Bueno, doctora, bueno, sí, señora. Bueno, Bien. entonces, hasta pronto. Dios Yo los la he bendiga. repetido. Yo la Muchas estaba gracias a los repitiendo, doctores. sí. Como ha quedado Muchas grabada, gracias. Dios los sí, yo bendiga. la he repetido. Hasta pronto, digo. Muchas gracias. Bueno, doctora Clara. Muy bien, bendiciones. Bien. A todos Muchas los compañeros. gracias por todos los participantes y todas las enseñanzas que nos han otorgado ustedes hacia nosotros, que nos han ilustrado. Con mucho Gracias, gusto, muy amable. con mucho gusto. Muchas gracias por compartirnos su sabiduría y por ese don de ángel que tiene. Que Dios lo siga colmando de más sabiduría. Gracias. Muchas gracias. De corazón. Hasta pronto. Gracias, bendiciones. Gracias. Saludos.